De noticias al congresista Alejandro Muñante, quien es el vocero alterno de la bancada de Renovación Popular. Congresista Muñante, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Recuerdo haber conversado con usted cuando cayó el gabinete Valer. Usted expresó su satisfacción y su esperanza en que el presidente aprovechara de esta oportunidad para nombrar ministros en función de políticas que ustedes pudiesen respaldar. ¿Y cómo evalúa entonces finalmente lo que decidió el presidente Castillo? Bueno, lo evaluamos como una renuencia, ¿no?, al error. Nosotros incluso habíamos dicho públicamente de que le recomendábamos al presidente Castillo elegir un gabinete de técnicos profesionales de reconocida trayectoria y que no tengan ningún vínculo con ningún partido político para evitar las fricciones, para evitar estas pugnas de poder. Sin embargo, lejos de escuchar, lo que ha hecho el presidente Castillo es colocar a un gabinete enteramente confrontacional y que además se evidencia la repartija de poder internamente, ¿no? Vemos ahí a gente que está representando el ala serronista, a Perú Libre, ¿es cierto? Y también a personas que tienen mucha llegada con Juntos por el Perú y otras bancadas. Yo realmente lamento esta decisión de parte del presidente Castillo. Realmente esperábamos que en medio de toda esta crisis pudo haber despertado en el presidente Castillo un mejor criterio para elegir a personas adecuadas. Sin embargo, vemos que creo que ya nada puede mover de sus casillas al presidente y va a continuar con el camino de la confrontación, sin duda. ¿No hay ningún nombramiento de congresista Muñante que le parezca positivo y, por el contrario, cuáles son los que les parecen los más preocupantes? Mire, estamos de acuerdo con, por ejemplo, con la designación del ministro de Economía, el señor Graham, ¿cierto? El señor Gaviria también, un reconocido militar. Tenemos también a la señora Betsy Chávez, que aunque estemos en las artículos ideológicas, pero sabemos de su trayectoria, ¿no es cierto? El principal cuestionamiento es el Premier. Yo creo que si el Premier está en un plano confrontacional, creo que por efecto dominó todo el gabinete podría seguir la misma línea, ¿no? Está también el señor Silva en transportes. Sinceramente un gabinete que no garantiza la concertación con el Parlamento, que creo yo es lo más importante para poder llegar a un camino, ¿no es cierto?, que garantice al menos la gobernabilidad. El señor Aníbal Torres en más de una ocasión ha dado comentarios incluso hasta bastante desatinados, como por ejemplo haber dicho de que la empresa Antamina está detrás de la vacancia, o cuando de manera prepotente lo mandó a la calle al señor Velarde, ¿no?, cuando dijo de que si no estaba de acuerdo conmigo tiene las puertas para irse, ¿no es cierto? Entonces creo que esas actitudes el presidente Castillo no ha evaluado, o habiéndolas evaluado, simplemente ha dicho, este es el camino por el cual voy a continuar, porque recordemos que el presidente Castillo sí respaldó al señor Valer en su abrupta decisión de venir al Parlamento y pedir que se le reciba al otro día. Lo respaldó porque en el mensaje a la nación así lo dejó entrever, y ahora pues está respaldando a un gabinete que estaría siguiendo la misma línea confrontacional. ¿Qué nos dice respecto del nuevo ministro de Salud, el señor Hernán Yuri Condori? Porque él ha defendido posiciones en algunos puntos parecidas a las que usted sostenía, es decir, opuesto a que se obligue a los trabajadores a presentar un carnet de vacunación, y una actitud bastante dubitativa sobre la eficacia de las vacunas, y más bien una fe absolutamente irracional en medicamentos que no están acreditados. Bueno, la verdad es que una persona puede tener coincidencias en su opinión con otras, incluso nosotros mismos tenemos ciertas coincidencias con personas de Perú Libre, con Juntos por el Perú, con APP, eso va a suceder siempre. Lo que no podría suceder en todo caso es que respaldemos a una persona que no ha tenido experiencia o que de otra manera está muy cercana a un ala tan radical como el serronismo, ¿no? Él representa definitivamente la cuota del señor Cerrón en el poder, ¿no es cierto? Y no garantiza que el sistema de salud pueda mejorar bajo su mando. Entonces, creo que ese cuestionamiento es insalvable, ¿no? Renovación Popular piensa escuchar al gabinete en su presentación para analizar el voto que darán, o
¿Han llegado a alguna conclusión pronto y no le darán el voto de confianza? Mira, por el momento la posición que tiene la bancada, aunque todavía no nos hemos reunido, es que ya hemos dicho, al menos yo ya señalé que no le voy a dar el voto de confianza. Creo que esta misma línea del almirante Montoya, el almirante Cueto también lo publicó en Twitter el día de ayer. Yo creo en todo caso que ya la posición está definida, solo que vamos a cumplir con el protocolo, el procedimiento de reunirnos para que esto sea una posición ya institucional de parte de la bancada y podamos darlo a conocer a más tarde el día viernes. Otro de los ministros que tienen cuestionamientos es el ministro del Interior, el coronel retirado de la Policía Nacional, Alfonso Chávarri. ¿Tienen una opinión formada ustedes sobre él? No hemos ahondado mucho en el señor Chávarri, sí sé que tiene algunas denuncias, habría que revisarlas en todo caso. Digamos, lo positivo del señor Chávarri es que ha sido una persona que ha comandado a las fuerzas policiales, ¿cierto? Era lo que le pedíamos al presidente Castillo después de haber designado al señor Carrasco, al señor Barranzuela o al mismo el señor Guillén, ¿no? Que necesitábamos una persona con experiencia en seguridad ciudadana, y eso era lo que no nos garantizaba ninguno de estos anteriores ministros. Al menos el señor Chávarri en ese sentido tiene experiencia en ese sector, pero definitivamente tendríamos que evaluar las denuncias que sobre él pesan, ¿no? Si ustedes van entonces por la línea de no darle el voto de confianza, ¿cómo es que piensan que se puede salvar esta situación? Se habla, por ejemplo, se han solicitado públicamente el defensor del pueblo una renuncia al presidente Castillo. Tenemos entendido también que se ha colocado una denuncia por infracción constitucional al presidente de la República. ¿Qué salida le ve a todo esto? Mira, la salida que vamos a evaluar nosotros definitivamente no pasa por la voluntad del presidente Castillo, porque la voluntad del presidente Castillo es, una vez más, continuar con el camino del error, de la confrontación. Yo creo que de ahí no podemos esperar nada. La solución tendría que venir de parte del Congreso de la República y de la propia sociedad, ¿no? Y aquí las personas son también las que tienen que involucrarse con el cambio de rumbo de nuestro país. Existe la protesta, existe también, como usted bien lo ha señalado, la denuncia constitucional que hoy está en el Congreso para ser evaluado. Yo no puedo adelantar opinión sobre esa denuncia constitucional, pero definitivamente tenemos que darle el procedimiento que corresponde, y también está en la vacancia, porque también son herramientas constitucionales. O sea, no vamos a hacer nada que esté fuera de la Constitución. Toda alternativa de solución que nosotros podamos plantear siempre se va a regir por los cauces constitucionales. Y quiero aclarar que esto no es algo que nosotros nos encaprichemos o que salga de nuestra propia voluntad, sino es algo a la que el propio presidente nos está llevando con sus decisiones. ¿Y cómo reacciona ante el hecho de que hayan apenas 3 ministras en un gabinete donde hay 16 varones? Bueno, sí, eso es algo también que es algo bastante negativo, ¿no? Yo creo que en este país hay mujeres con la capacidad profesional como para incluso llenar todos los ministerios, ¿por qué no? Sin embargo, lamentablemente cuando se le cuestionó, recordarán ustedes que en el primer gabinete solamente habían 2 mujeres, la sociedad civil le increpó esto al presidente, y en una conferencia el presidente Castillo dijo que se iba a corregir. Bueno, ya sabemos que no se está corrigiendo, que este proceso de aprendizaje a la que él ha hecho alusión no es tal aprendizaje, porque uno cuando aprende, lo primero que hace es aprender de sus errores, ¿no es cierto? Y se rectifica. El señor presidente no se está rectificando, está volviendo a cometer lo mismo, y hoy día pues 3 ministras de 19 posibles no representan, digamos, la proporcionalidad que debe haber en un gabinete, ¿no? Yo creo que ahí la ministra de la Mujer, la señora, no recuerdo cómo se apellida en este momento, Diana Miloslavich Tupac, tendría que tener un pronunciamiento en todo caso, ¿no? Porque ella se ha caracterizado en todo caso por ser partidaria de la paridad. En todo caso debería decirnos qué piensa ella, en todo caso de conformar un gabinete donde no se ha evidenciado esta paridad a la que ellos comentan, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchas gracias, señor Muñante, por sus explicaciones. Que tenga usted buenos días. Vamos a la pausa, Mabel, y regresamos a Ampliación de Noticias.